Bueno, bienvenidos entonces. Vamos a estudiar un relato bíblico que se encuentra en Marcos 9, del 14 al 27. La enseñanza se llama Ayuda mi incredulidad, superando el desánimo. Bien, como dice Mateo 6:34, y todos nosotros lo hemos experimentado, basta a cada día su propio mal. Lo interesante de esta escritura es que acá Mateo habla también del afán, pero el mal del que habla Mateo acá es el mal que a veces proviene de regiones celestes. Esto no lo vamos a estudiar hoy, pero quería hacer esta introducción. El asunto, o lo que vamos a enfocar hoy, es que mientras la vida, nuestra vida, transcurre dentro de lo que podemos llamar cotidianamente ordinario, uno vive confiando en Dios, orando y enfrentando las demandas generales o las ansiedades propias del día que nos toca vivir. Pero, lamentablemente hay un pero, hay ocasiones en que el acontecer de la vida nos enfrenta a tormentas impetuosas. En otras palabras, nadie transita un largo periodo de tiempo en esta vida sin experimentar conflictos, contrariedades, dolores del alma o hasta enfermedades por las que no nos es grato pasar y además nos interpelan o nos hacen un reclamo directo a nuestra fe o creencia en Dios. ¿Qué quiero decir con todo esto? Muy simple. Tarde o temprano nos llegará el momento de creer más allá de lo cotidiano u ordinario. Y ahí cada uno piensa en su experiencia, en su vida, y sabemos que esto es así. Estas son unas frases del doctor Víctor Paul Wierwille, que fue un gran estudioso de la Biblia, y quería compartirlas hoy con ustedes. Dice una: no hay nada en la palabra que diga algo sobre nuestros sentimientos. La Biblia dice, crea. Todo lo que Dios ha dado viene a usted por creencia, sin respetar cuán bueno o cuán malo usted sea. Eso es amor, eso es lo que Cristo vino a traer. Dios nunca lo bendecirá debido a lo bueno que usted sea, sino más bien a causa de la creencia que usted tenga. Yo sé que esto choca con algunas otras ideas, pero ya lo vamos a ir viendo en la palabra y lo vamos a ir desarrollando. Por eso es que hoy arrancamos con Mateo acerca de que cada día tiene su propio mal y nosotros no podemos ser ingenuos de que el mal existe y que no proviene de Dios, ¿sí? Dios nunca lo bendecirá debido a lo bueno que usted sea, sino más bien a causa de la creencia que usted tenga. Quiero compartir, además, estamos haciendo una introducción, ¿verdad? Antes de entrar en tema. Quiero compartir con ustedes este texto que es de Josh Mueller. Josh Mueller fue un pastor que fue muy famoso, si lo buscan en Google, porque él creía, para todos los desafíos oraba, y tuvo un orfanato de muchos chicos que les daba alimentación, y él solamente oraba, no pedía donativo. Él oraba a Dios para que alguien apareciera a proveer alimento para su orfanato, y fue un hombre muy reconocido por su creencia. Y fíjense lo que él decía: fe es la certeza de que las cosas que Dios ha dicho en su palabra son verdad
y la plena confianza y absoluta persuasión de que Dios actuará de acuerdo a lo que ha dicho en su palabra. Esa seguridad, esa dependencia en la palabra de Dios, esa confianza es fe. Fe creyente estamos hablando, ¿no? Y Hebreos 11.1 dice, versículo conocido, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el doctor Whirlpool, respecto de este versículo, dice, creer es el título de propiedad de las cosas pedidas en oración, la evidencia o certeza de que son suyas antes de verlas. Así que bueno, hecha esta introducción, vamos a leer y estudiar, analizar este registro de la escritura de Marcos 9, 14 al 27, en donde vamos a ver que creer en Dios es igual a recibir cuando se cree, que vamos a ver este concepto, cuando se cree con exactitud. Hay que creer con exactitud. Bien, lo voy a leer de manera rápida y después vamos a ir analizando todos los versículos. Marcos 9, 14 al 27. Dice así. Cuando llegó Jesús a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo, uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. El cual, 18, donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. 19. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. 20. Y se lo trajeron. Y vean lo que dice acá. Cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. 21. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el Padre dijo, desde niño de 0 a 10 años, desde niño. En algún momento de eso arrancó con este problema. 22. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. 23. Jesús le dijo, conocida frase, ¿no? Si puedes creer, al que cree que todo le es posible. Qué frase, ¿no? Intimida esto. 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Pareciera un contrasentido esto. Creo, ayuda mi incredulidad. 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Ahí en el texto original griego, cuando dice que el espíritu clamando hizo un grito fuerte como los cuervos. Eso fue el sonido que produjo
el espíritu antes de salir del muchacho. Bien. Ahora sí, entonces vamos a comenzar un análisis detallado de las cosas que hemos leído y que se pueden observar. Primero, dice, respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Es decir, el padre creía que el lugar correcto donde podía encontrar la solución era Jesucristo o los apóstoles. Y además el padre tenía conocimiento de la causa del problema, porque el mismo padre dice, tiene un espíritu mudo. Así que ese es un tema para tener en cuenta. Marcos 9:18, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Es decir, el padre ya señaló a los discípulos como responsables de no resolverles la situación. Él no se hizo cargo de la cuota de creencia que a él le correspondía como padre. Porque cuando un niño está enfermo y no puede creer, el que tiene que creer es el padre. El padre simplemente le dijo, ellos no pudieron. Y con eso el padre se justificó. Pero tampoco los discípulos habían descubierto la trampa o la encrucijada de este problema porque tampoco ellos habían podido resolver la situación. Otro punto. Jesucristo respondió y les dijo, oh generación incrédula. Hay otras traducciones de la Biblia que lo traducen también como, oh gente sin fe. Es decir, Jesucristo discernió claramente el problema y realizó un planteo general, porque él dijo, oh gente sin fe. Es decir, en principio este es un problema de creencia. O dicho de otra manera, recordemos que creer es igual a recibir. Seguimos analizando. Esto es interesantísimo. Marcos 9:20 dice, se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Esto es muy interesante, si uno se pone a pensar, porque dice, el espíritu vio. O sea, en el marco de lo espiritual, los espíritus ven a los humanos, pero los humanos no vemos a los espíritus. Porque la misma Biblia dice que un espíritu es invisible. Pero ellos sí nos ven a nosotros. Miren qué interesante. El espíritu vio a Jesús. Pero vean esto además. Cuando el problema fue confrontado con la verdad, porque el espíritu vio a Jesús, quien representaba la palabra de Dios, las cosas se pusieron peor. O dicho de otra manera, cuando el problema quedó claramente expuesto, se generó un mayor ruido exterior en el mundo de los cinco sentidos. Esto es interesante porque a veces nosotros arrancamos o nos enteramos de un problema y al día siguiente parece que el problema está más grande. O sea, se agrandó el conflicto, ¿no? Por eso quería señalarlo. Marcos 9, 21, 22 dice, Jesús le preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Y qué quiero señalar acá? Jesucristo, como deberíamos hacer nosotros, se aseguró de identificar clara y específicamente la causa del problema o de la situación. Era una cuestión espiritual y no médica. Era algo espiritual, porque uno puede tener un vómito y espuma en la boca y no necesariamente ser una cuestión espiritual. Y como tal se requería de creencia. Siempre que busquemos la intervención de Dios se requiere de creencia. Otro tema para analizar. En el 23 Jesús le dijo al Padre, si puedes creer, al que cree todo le es posible. La palabra puedes, que vamos a verla acá,
En el griego es dunamai. Dunamai. Y una de las acepciones que tiene esta palabra es ser capaz gracias a un estado de la mente. Porque viste que a veces uno habla con la gente y dice, bueno, pero tenés que tener ánimo. Y termina la charla y la persona te dice, la verdad, me levantaste el ánimo. Pero otras veces la persona te dice, no puedo más, no llego. Bueno, dunamai es ser capaz gracias a que la mente aún puede sacar un resto de energía, digamos así. En realidad sería de ánimo. Una milla extra, buen ejemplo. A ver, Jesucristo tuvo que redarguir y corregir al hombre. Lo tuvo que corregir. Jesús le dijo al Padre, si puedes creer, al que cree todo le es posible. O sea, la expresión de Jesucristo fue muy precisa. Y podríamos leer algo así, ¿no? Como una idea. Señor, le dijo Jesucristo, yo comprendo la situación con su hijo. Hace tiempo que usted soporta este problema y esto le puede haber generado desánimo. Además, está claro que es una cuestión espiritual específica. Ahora, dunamai, si usted, a pesar de esto, y gracias al estado de su mente aún puede creer, al que cree todo le es posible. Si usted hágase un check-in, auto-checking, si usted puede creer aún con el desánimo, con el tiempo que lleva esto, pero si puede creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente, en el 24, el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. A esta altura, al padre del muchacho le cayó el ladrillo, como se dice, y clamó, creo, ayuda mi incredulidad. Y acá hay que señalar una cosa. Cuando una persona, cualquiera de nosotros, está enfrentada a una situación que requiere creencia, el paso del tiempo sin ver una solución afecta el ánimo. Y el ánimo está relacionado directamente con la creencia. El ánimo y la creencia. Vamos a expandir un poco esto ahora. Proverbios, capítulo 18, versículo 14, dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? La versión Palabra de Dios para Todos traduce así, dice, el ánimo ayuda a sanar al enfermo, pero ¿qué esperanza tiene el que pierde el ánimo? Y noten que dice, no dice que el ánimo solo te soluciona la cosa, te dice que el ánimo ayuda, dice. De acuerdo al diccionario, el ánimo se traduce como valor, esfuerzo, energía. Es un término que puede ser usado como sinónimo de las ideas de voluntad y valor. Ahora, en la Biblia, que es más amplio, el contexto y el sentido que tiene la palabra ánimo, se usa para referirse a la esperanza, el valor, la fortaleza, el coraje y el carácter que necesitamos para enfrentar los distintos desafíos de la vida. Esto, en una segunda parte, vamos a ampliar el tema del ánimo. Entonces, fíjense lo que dice Hebreos 12:3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, psuke, es la palabra griega, no se canse, kamno, hasta desmayar. La palabra ánimo es psuke en griego, y una de las acepciones que tiene esta palabra es el asiento de la voluntad
y el propósito. Y vean qué interesante la palabra canse. La palabra canse en griego es kamno. Ahora vean lo que dice el diccionario de Strong, que dice, este verbo sugiere y está asociado a lo que comúnmente acompaña a la enfermedad, que es la fatiga de la mente. Es decir, kamno es igual a fatiga de la mente, y la fatiga de la mente con mucha frecuencia dificulta la recuperación física. Lleva a una depresión. Lleva a una depresión también, ¿sí? Qué interesante, ¿no? Las definiciones que da Strong, diccionario bíblico Strong de palabras griegas y hebreas del Nuevo y el Antiguo Testamento, está en internet, se baja, se lee, se compra, es un libro. De ahí salen todas estas cosas. Salmos 73:26 dice, mi carne y mi corazón, ¿qué cosa? Desfallecen. Calá es la palabra hebrea. Más, menos mal que hay un pero acá, la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Fíjense, en su sentido negativo, porque tiene un sentido negativo, en un sentido positivo, en el negativo desfallecen, calá se aplica a languidece el corazón, llegar a un fin, estar agotado, carecer de recursos para enfrentar los problemas de la vida. Ya vimos la palabra languidez en una enseñanza previa, pero la voy a repasar. Languidez es debilidad, flaqueza. Aquel que languidece experimenta una pérdida de energía, vigor y desánimo. Ya no se tiene fuerza ni empuje para enfrentar una adversidad o desarrollar una acción. Vamos a seguir analizando el versículo porque dice, mi carne y mi corazón desfallecen. Ahí hay dos componentes que son carne, corazón y un efecto común a los dos componentes. ¿Cuál es el efecto común? Desfallecen, languidecen. Mi carne significa que hay un componente físico en el desánimo. ¿Lo ven? Mi cuerpo se debilita, hay fatiga, hay un sentimiento de apatía y letargo. El desánimo produce cansancio físico. Mi corazón significa que hay una dimensión emocional en el desánimo. Nuestros corazones, recuerden la parte más íntima de nuestro ser, están desalentados, desanimados, tristes, consumidos. El origen del desánimo es muy complejo. Ahora, donde quiera que sea su origen, la resignación, la aceptación y no dar batalla mental para combatirlo, junto con la negligencia, alimentan la incredulidad. Vamos a seguir avanzando en esto. Ahora dice, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Bien, acá tenemos entonces a este hombre y dice que su corazón y su carne están casi agotados y él dice, quizá con su último aliento dice, pero Dios es la roca o fortaleza en mi debilidad y en mi desfallecimiento. Y además dice, es mi porción y esa porción es para siempre. Esto es un orientalismo, es una expresión idiomática oriental. En el pensamiento oriental, cuando está la expresión Dios es nuestra porción, significa que Él es nuestro todo suficiente, la fuente de todo lo que podríamos necesitar y nuestra fuente de todo lo bueno. ¿Qué tal? Esa es la costumbre del lenguaje oriental. Hay un versículo de Salmos 19:7 que dice, la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento, nuevo ánimo. La ley del Señor es perfecta, devuelve el aliento, devuelve el ánimo. La enseñanza del Señor es perfecta, reconforta el alma. Las almas
nuestras almas. Las almas de los creyentes necesitan ser restauradas y revividas. La palabra de Dios ha sido dada para restaurar el ánimo cuando el desánimo llegue a nuestra vida. Continuemos analizando Marcos, que veníamos trabajando versículo por versículo. En el 9:24 entonces, recordemos, el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. La respuesta de este hombre enseña una profunda verdad psicológica, si se quiere, y moral. Él podría haberse ofendido y tomar la frase de Jesús fue un reproche, puesto que le devolvió ese si puedes hacer algo, y Jesús se lo devolvió y le dijo si puedes creer. Y con eso Jesucristo expuso la debilidad de la otra parte. Pero este hombre dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Aquel hombre cuyo corazón luchaba con su deseo de confiar, pronunció una declaración muy honesta y descarnada. Esta no era una incredulidad negativa y obstinada, sino era una debilidad contra la cual el hombre estaba siendo superado, por lo menos hasta acá. 9:24 de Marcos dice: el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. La ayuda, la palabra ayuda es la palabra griega voeteo y significa brindar ayuda o brindar consuelo. Y dice así: puede que el hombre no tuviera una educación avanzada en cuanto al poder de Dios. Era un hombre que vieron que uno a veces dice: pero este sabe mucho, por eso cree mucho. Bueno, a veces no es así. Tal y como él mismo haría cualquier cosa que pudiera por su hijo, este hombre confió en que Jesús haría lo que pueda por su hijo y por su propia fe o creencia. Entonces el hombre confiaba en que el corazón de Jesús era la expresión de un Dios amoroso. Entonces, cartel. La honestidad toca lo más íntimo del corazón de Dios, mientras que la oración y la creencia mueven las manos de Dios. Necesitamos creer que Dios tiene poder para hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos en oración o pensamos en relación con nuestra creencia. Efesios 3:20 dice: a aquel que tiene poder sobre todas las cosas y puede hacer incomparablemente más de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Jesús finalmente honró la honestidad de este hombre, concediéndole la sanidad de su hijo, porque Dios no desprecia a un corazón contrito y humillado. Cartel. A veces, esto es tremendo, a veces Dios responde ante una dosis mínima de fe, aunque la persona no tenga toda la creencia que requiere la situación. A veces Dios responde, sobre todo cuando nuestro corazón delante de Él es honesto. Porque Dios pesa nuestra mente y nuestro corazón. Bueno, está bien. ¿Y por qué decís no? No, querías agregar. Bien. No, pensé que decías no. Bien, correcto, bien. Seguimos con el análisis. En la naturaleza de Dios está siempre dar ayuda, cooperar, colaborar, auxiliar y socorrer, brindarnos amparo, apoyo y asistencia. Siempre. Hebreos 13:5-6 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. Dios es nuestro ayudador
Y en el relato de aquel hombre de Marcos quedó claro que lo asistió en aquello que era su necesidad. ¿Cuál era su necesidad? Lo ayudó en su incredulidad. Parece increíble, pero es lo que está registrado en la palabra. Vamos a profundizar un poquito más lo de Marcos, porque hay 5 puntos. Jesús reprendió al espíritu inmundo diciéndole, ese es un punto. Espíritu mudo y sordo, le dijo, yo te mando, le dijo, sal de él y no entres más a él. Vean lo que se puede ver acá. Jesús le habló directamente al problema. No anduvo con, ay Señor, fíjate que este hombre es bueno y la verdad que vamos, si vos me ayudás con este hombre vamos a ganar uno más para... No, él habló directamente al problema. Cuando le habló a la higuera. Reprendió al espíritu diciéndole, espíritu mudo y sordo, el problema Jesucristo lo tenía bien identificado y delimitado. Porque le había preguntado al Padre, ¿se acuerdan? ¿Cuánto tiempo? Y le explicó todo. Entonces él dijo, es un problema espiritual. Él identificó y delimitó perfectamente el problema. ¿Qué otra cosa hizo? Yo te mando, dice. Usó su autoridad y dio una orden. Y uno dice, ¿cómo va a dar una orden? Bueno, eso es lo que está registrado acá, ¿no es cierto? ¿Qué orden le dio? Haz esto ahora. O sea, ahora haz esto. Y no solo eso, para el futuro no entres más en él. Le dijo, no solo te vas a ir de acá, sino que no volvés más. Porque recuerden que en las Escrituras los espíritus se iban y volvían a la gente. Han leído eso, ¿no? Que en casos graves de espíritu se iban. La misma persona, pero sí alguien de la familia. Bien. Y bueno, pero acá le dijo, bueno, mira, ahora salí y no vengas más. Muy interesante. Y acá quiero compartir algo que me parece también respecto de la exactitud y la precisión, me parece un punto para destacar. La exactitud en tu creencia determina la precisión en el resultado que obtengas. La Biblia, observen esto, la Biblia tiene precisión. Ya vamos a explicar. El creyente tiene que tener exactitud al aplicarla. Y esto lo voy a explicar con esta imagen. Si ustedes ven esta imagen, ¿qué observamos? Un hombre con un arco que va a tirar una flecha. Bien. El arco, ahí parte verde, negro, con una tanza, tiene todo un sistema ahí para hacer puntería, está hecho con materiales especiales. El arco sería el sistema de precisión. Asimismo, cualquier reloj tiene precisión, cualquier pieza mecánica de un motor tiene que tener precisión, cualquier pieza de un robot que automatiza procesos tiene precisión. La Biblia tiene precisión. El arquero que está apuntando ahí tiene que ser exacto al utilizar esa herramienta, que es el arco. Es decir, el que está a cargo de ser exacto es el arquero, porque tiene que apuntar, bueno, toda una cuestión de que si respirás a veces hasta... De técnica. Bien, técnica, buena palabra. La técnica correctamente aplicada. Entonces, la exactitud en tu creencia determina la precisión en el resultado que obtengas. La Biblia tiene precisión, el creyente tiene que tener exactitud al aplicarla. ¿Se entiende el concepto? Perfecto, gracias. Bueno, vamos cerrando entonces. Lecciones de vida que nos deja este registro de Marcos. Recuerde siempre que la oración y la creencia son necesarias para mover las manos de Dios. No se autojustifique responsabilizando a otros o atribuyendo a las circunstancias externas la situación desfavorable en la que hoy se encuentra.
Analice y discierna claramente la situación general, recordando siempre que la ley de la creencia expresa también: al que cree, todo le es posible. Tenga presente que si hoy todo está mal, mañana todo puede ir peor. Y puede pasar. Sobre todo si lo mira a los 5 sentidos. Puede pasar, ¿por qué no? Recurra a la palabra y permita ser redarguido y corregido. Autochequee constantemente su conciencia y su corazón. Identifique claramente la causa del problema. Hay problemas o conflictos que son de naturaleza o de causa humana y problemas o conflictos de naturaleza espiritual. Hay situaciones en las que usted podrá darle una solución humana y otras en las que la intervención de Dios será necesaria. Si tiene un problema con una persona porque, no sé, le debes una cuenta, eso no es espiritual, tenés que ir, dialogar y pagar. En este otro caso del muchacho, había un problema espiritual, solamente Dios y la intervención de Dios iba a solucionar el tema. Esto es muy interesante, como a Dios le gusta. Sea transparente. Vaya a Dios con total honestidad, como el padre del muchacho, y plantee su precisión a corazón abierto, como el padre del muchacho. No dibuje ni adorne su oración con palabras bonitas. Oh Señor, tú sabes que yo te amo, pero vos tenés que entender que... No. Si tiene que hacer una queja delante de Dios, que sea queja. Si tiene que llorar delante de Dios, llore. Pero si es un pedido, tiene que ser específico. No podemos dar vuelta. Y mirá, y vos sabés, no, específico. Sal de él y no entres más. Y le habló al problema. ¿Recuerdan? Estas son unas frases del doctor que también quería compartir. Chocan con la religión esta frase, La creencia correcta es saber constantemente que el poder y la presencia de Dios están en usted y con usted en toda situación. Eso es creer correctamente. Nosotros sabemos que Dios, la presencia de Dios está con nosotros en toda situación. ¿Cómo usted piense del problema con el cual está confrontado en este mismo momento, eso determinará el resultado? Yo en este momento, ¿cómo pienso de mi problema? Eso va a determinar el resultado. Y esta otra dice: todo lo puedo por medio de aquel que me imbuye de fortaleza interior. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿se acuerdan? Esa actitud es la más grande actitud de éxito que yo conozco, dice el doctor. Y para terminar, vamos a repasar el cuadro de la ley de la creencia. Recordemos que la mente es el campo de tus batallas. Y la ley de la creencia tiene dos lados, en el lado positivo y en el lado negativo. En el lado negativo, la creencia puede debilitarse y del lado positivo puede fortalecerse. En el lado negativo está nuestra duda, nuestra ansiedad o nuestras ansiedades y el temor o los miedos que uno tenga. En el lado positivo tenemos nuestra confianza, nuestra seguridad y nuestra fe. Del lado negativo, todo ese lado negativo va a resultar en incredulidad. Y todo lo del lado positivo va a resultar en creencia. Si mantienes tu ánimo alto, alimentarás la creencia. Si caes en desánimo, alimentarás la incredulidad. Mi carne y mi corazón desfallecen. Bajo el ánimo, bajo mi creencia. Creer es una ley. Al que cree, todo le es posible. Y voy a recordar nuevamente la imagen del arquero. Y ahora quiero reformar un poquito la frase. Dice: Dios nunca lo bendecirá debido a lo bueno que usted sea, sino más bien
a causa de la exactitud en la creencia que usted practique. Marcos 11:23, también versículo conocido, dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere, que será hecho lo que dice, lo que diga que le será hecho. Cualquiera. Esa es la palabra que vamos a destacar ahora. Cualquiera. Cualquiera no es el que tiene estudios universitarios, no es el que tiene un grado de pastoral, un grado de maestro, de teólogo, de lo que ustedes quieran, de líder. Es cualquiera, porque la palabra de Dios la dio para cualquiera. Es más, ni siquiera dice cualquier creyente, cualquier persona que conozca la ley de la creencia la puede aplicar. Y Dios le va a responder, porque dice: no dudar en su corazón, si no creyere, lo que diga le será hecho. Cualquiera. Cualquiera. Creer es una ley, al que cree todo le es posible. Recuerda, la creencia está directamente relacionada con tu ánimo. Sé un atleta, ten espíritu de lucha, no te rindas, recupera tu ánimo y la esperanza aferrándote a su palabra. Y para terminar, Dios, en su naturaleza, siempre está para ayudar, asistir, salvar y sanar, aun si no cuentas con toda la fe o creencia que una situación requiera. Dios lo bendiga